Seguro que todos han mentido alguna vez y han sido descubiertos. Si te pillan en una mentira cara a cara, ¿cómo reaccionarías? Algunos se sentirán muy avergonzados o, como yo, con la piel más gruesa, no les importa mucho, ¿verdad? Pero la historia que vamos a contar hoy podría sacudir tus valores por completo. Hola a todos. Bienvenidos a la Oficina de Investigaciones Shima. Yo soy Sima. La historia ocurre a principios de los años 90 en Estados Unidos, 10 años. Chris Flood, en sus 20 y tantos años, trabajaba en un comercio minorista en Wisconsin. Más tarde conoció a un compañero llamado Bart Hudson. Con el tiempo, ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común, como que crecieron en el campo. Se graduaron en la misma universidad y ambos tenían una gran pasión por el diseño de interiores. Así que, naturalmente, pasaron de ser colegas a ser pareja y en 1994 contrajeron matrimonio. 2 años después, Bart y Krista dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño. Lo llamaron Mitchell. Después del nacimiento de Mitchell, Krista dejó su trabajo para cuidar del niño en casa. Bart consiguió un trabajo más relajado y mejor pagado, con un sueldo que podía cubrir todos los gastos familiares. 18 meses después, Bart y Krista tuvieron a su segundo hijo, que también fue un niño. Lo llamaron Chandler. La familia Hudson originalmente vivía en alquiler, pero después del nacimiento de los 2 niños, Bart trabajaba aún más duro, mientras Krista, además de cuidar la casa, administraba cada gasto familiar con cuidado. Finalmente, después de algunos años, ahorraron suficiente dinero para comprar una casa propia. La nueva casa estaba en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Windsor, en Wisconsin. Aunque para los demás era solo una casa común y corriente, para Bart y su esposa era su primer verdadero hogar. Y como mencionamos antes, Bart y su esposa amaban el diseño de interiores, así que invirtieron mucho esfuerzo en renovar y decorar su pequeño hogar hasta convertirlo en el lugar perfecto para ellos. Aunque Windsor era un lugar muy pequeño, la gente era muy sencilla y amable, lo que hizo que la familia Hudson sintiera que finalmente tenían un lugar al que pertenecer. Así, una familia vivió feliz aquí durante más de 20 años, hasta que llegó el año 2021. Bajo el cuidado dedicado de Bart y Krista, sus 2 hijos también crecieron saludables. Ese año, su hijo mayor Mitchell, de 25 años, consiguió un trabajo deseado en una famosa empresa de tecnología, así que se mudó y empezó a vivir solo alquilando un apartamento. Mientras tanto, su hijo menor Chandler estaba en su último año en la Universidad de Madison y además de terminar sus estudios, trabajaba a tiempo parcial en una compañía de seguros local y también era voluntario en el equipo de rescate de buceo de la policía de Madison. Para entonces ya había recibido una oferta de trabajo de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que lanza cohetes. Se puede decir que esta familia llevaba una vida envidiada por todos, pero lo que no sabían era que una gran crisis se estaba gestando en silencio. En junio de 2021, Chandler llevaba solo unas semanas trabajando en SpaceX cuando un día se cayó accidentalmente por las escaleras de su casa, golpeándose la cabeza. Al principio pensó que no era grave, pero unos días después comenzó a sentirse mareado y además sus piernas se entumecieron. Entonces fue al hospital para hacerse un examen completo. Tras ver la tomografía cerebral, el médico le dio una mala noticia. Sufrió una conmoción cerebral severa, acompañada de hemorragia cerebral, y tendrá que someterse a cirugía en el futuro. El entumecimiento en sus piernas parece ser causado por un daño nervioso permanente que podría durar toda la vida. Así, este joven, con un futuro prometedor, solo pudo regresar a casa apoyándose en un bastón
y con dolor. Y como era de esperar, al no poder completar los trámites de ingreso a tiempo, perdió su trabajo en SpaceX. Se puede imaginar lo grande que fue este golpe para esa familia. El matrimonio Bart solo pudo ver cómo su hijo se hundía día tras día sin hacer más que ver televisión todo el día o jugar videojuegos para pasar el tiempo. La familia Hudson vivía en un lugar llamado White Fox. Tenía una pequeña cabaña. Era la casa que los antepasados de Bart les habían dejado. Quedaba a unas 3 horas en coche de su casa en Windsor. La casa de Sarah estaba a unas 3 horas en coche. Esta cabaña estaba situada en medio de un bosque. Justo al lado hay un lago llamado Bayou. Ese lugar también lleva el nombre de este lago. Cuando Mitchell y Chandler aún eran niños, Bart solía llevarlos aquí a pescar y nadar. Esto era como su cabaña de vacaciones. Pero con el paso del tiempo, Mitchell y Chandler poco a poco dejaron de interesarse en esas cosas y vinieron cada vez menos. La casa se quedó vacía todo el tiempo. Pero justo 2 semanas después de que Chandler se lastimara, la zona de Bayou sufrió una tormenta enorme. Después de la tormenta, un lugareño llamó a Bart para decirle que su casa había sufrido daños severos por la tormenta y varias ventanas estaban rotas. Les recomendó que, si tenían tiempo, fueran a echar un vistazo. Entonces Bart y Krista planearon ir para allá y reparar las ventanas, porque si llegaba otra tormenta, podría destruir toda la casa. Así que sacaron sus teléfonos para ver cuándo sería buen momento para ir. Entonces se dieron cuenta que el próximo fin de semana era justo el 4 de julio. Los que conocen la historia de Estados Unidos sabrán que ese día es su día de la independencia, porque en Bayou hay una tradición de desfiles y fuegos artificiales para celebrar el día de la independencia. Decidieron esperar hasta el fin de semana para ir, así podrían reparar la casa y de paso participar en las celebraciones, tomándose unas pequeñas vacaciones. Llegó el 1 de julio y la pareja Bart planeó salir al día siguiente hacia Bayou, por lo que esa noche comenzaron a hacer las maletas. Chandler, por su lesión, no podía ayudar, así que solo los observaba empacar. En ese momento, Chandler notó que sus padres habían puesto en las maletas una gran cantidad de dinero en efectivo, mucho más de lo necesario para unos días. Aunque le pareció un poco extraño, no preguntó mucho, pues al fin y al cabo era un asunto privado de sus padres. Después de un rato, ya casi habían terminado de empacar y Chandler preguntó casualmente, ¿cómo van a ir mañana? Bart respondió, vamos a ir en el coche de unos amigos que son pareja. Normalmente uno respondería, iremos con tal persona, ¿verdad? Pero ellos solo dijeron con amigos, sin especificar quiénes eran. Daba la impresión de que no querían decir mucho. Aunque Chandler lo encontró un poco raro, pensó que tal vez eran personas que él no conocía y que por eso sus padres no sentían la necesidad de dar más detalles. Así que no insistió en preguntar más. La mañana llegó al día siguiente, es decir, el 2 de julio, que era un viernes. Chandler se despertó alrededor de las 6. Entonces bajó lentamente las escaleras, apoyándose en su bastón. Planeaba desayunar y luego despedir a sus padres, pero cuando llegó abajo, se dio cuenta de que no había nadie en la casa. Y las maletas que sus padres habían dejado en la puerta ya no estaban. Claramente ya se habían ido. Eso le sorprendió mucho. Originalmente pensaba que antes de irse, al menos lo habrían saludado. Pero luego pensó, tal vez sus padres se fueron temprano y no quisieron molestarlo mientras dormía. Luego echó un vistazo hacia afuera y vio que su coche aún estaba en el garaje. Parece que realmente se fueron en el coche de un amigo. Así que en casa solo quedó Chandler, sin nada que hacer. Llamó a su novia para que pasara el fin de semana con él. La novia de Chandler se llama Catherine. Cuando ella llegó, Chandler le contó sobre el comportamiento extraño de sus padres desde la noche anterior hasta esa mañana.
pero ninguno de los dos le dio mucha importancia. Debido a la lesión de Chandler, no podía salir, así que durante el fin de semana, ellos solo podían quedarse en casa viendo la televisión o algo así. Así, llegó el domingo 4 de julio y todos comenzaron a notar que algo no iba bien. Desde que los señores Bart se fueron, no habían llamado ni mandado mensajes a casa, algo totalmente fuera de su costumbre. Chandler intentó llamarlos, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. También preguntó a su hermano Mitchell, pero Mitchell dijo que no había recibido noticias de los padres. Justo cuando la familia empezaba a preocuparse, Chandler recibió un mensaje de texto de su madre. El mensaje decía: "Ya llegamos a White Lake. Hay mucha gente y está muy caótico, pero aún así participaremos en la manifestación y volveremos a casa el lunes por la noche o el martes por la mañana". Ese mensaje hizo que Chandler y Catherine suspiraran aliviados. Parece que habían estado preocupándose de más. Llegó el lunes, pero los señores Bart no regresaron a casa. Chandler decidió llamar para preguntar si regresarían ese día, pero cuando llamaba, la llamada seguía yendo directo al buzón de voz. Sin embargo, dado que ellos habían dicho que lo más tardar volverían el martes por la mañana, decidieron esperar un día más. Pero para el martes, la pareja Hudson aún no había regresado, ni se les podía contactar. En ese momento, la empresa donde trabajaba Krista llamó, diciendo que ella no había ido a trabajar y querían saber qué pasaba. Resulta que últimamente Krista había conseguido un trabajo de atención al cliente en un taller de autos y ese día era su turno, pero no apareció. Y no solo eso, el viernes pasado, justo el día que Krista se fue a White Fox, también tenía turno, pero tampoco fue a trabajar. Es decir, Krista fue a White Fox sin pedir permiso a la empresa, ni informar a sus compañeros. Según el dueño del taller de autos, Krista era una persona que si llega tarde unos minutos, siempre llama para avisar, por lo que no puede imaginar que ella no haya ido a trabajar 2 días seguidos. Algo así nunca le habría pasado a Krista. Justo cuando todos empezaban a sentir que algo grave ocurría, la empresa de Bart también llamó, diciendo que Bart no había ido a trabajar, que no podían contactarlo y querían saber qué estaba pasando. Entonces Chandler, Mitchell y otros parientes y amigos comenzaron a buscar por todos lados para contactar a la pareja Hudson, pero nunca obtuvieron respuesta. Parecían haber desaparecido sin dejar rastro, excepto por ese mensaje que Krista envió. Nadie más recibió ninguna noticia de ellos. Así que al día siguiente, la mañana del 7 de julio, Chandler, incapaz de contactar a sus padres, fue a la comisaría y reportó la desaparición de sus padres. La policía de Windsor, al recibir la denuncia, contactó de inmediato a la comisaría de White Fox. Les pidieron que fueran a la cabaña de la familia Bart para revisar la situación y ver si esta pareja había tenido algún accidente. Así que la policía de Bayou llegó a la cabaña, pero encontraron el lugar lleno de maleza. Parecía que había estado abandonado por mucho tiempo. Luego forzaron la puerta y entraron a la casa. Descubrieron que el interior estaba cubierto de polvo. No había utensilios ni comida. No parecía que alguien hubiera vivido allí recientemente. Pero eso no era lo más extraño. ¿Recuerdan por qué la pareja Bart vino a Bayou, verdad? Sus vecinos dijeron que la cabaña fue dañada por un huracán, que el viento la destruyó y les pidieron que fueran a revisar, ¿cierto? Pero la policía descubrió que todas las puertas y ventanas de la cabaña estaban intactas, sin ninguna señal de daño por huracán. Así que el caso se volvió muy extraño. Actualmente, la policía enfrenta 2 grandes misterios. Primero, ¿quién fue el que llamó a la pareja Bart para decirles que su casa había sido dañada por el huracán? Y segundo,
¿Quiénes eran realmente esa pareja que llegó a Bayou en coche? ¿Quiénes eran? ¿Existe alguna conexión entre estas dos preguntas? La policía cree que si se resuelven estas dos incógnitas, la verdad saldrá a la luz. Mientras tanto, Chandler comenzó a contactar a algunos medios locales, esperando que publicaran la noticia de la desaparición de sus padres para obtener más pistas. Luego, cojeando, visitó a muchos vecinos cercanos para preguntar si tenían cámaras de seguridad en la entrada, por si acaso podrían haber grabado la salida de sus padres el viernes por la mañana. Así podrían saber en qué coche se fueron. Si grababan la matrícula, podrían identificar al dueño del vehículo, pero no obtuvieron ningún resultado. La situación llegó a este punto y muchos espectadores inteligentes ya pueden adivinarlo con bastante certeza, porque hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero si alguien está mintiendo, todo puede explicarse. No voy a hacer suspense aquí, vamos directo al resultado. La policía resolvió el caso en pocos días. La clave estuvo en el mensaje que Krista envió. ¿Recuerdan el contenido y la hora de ese mensaje? El mensaje fue enviado el domingo 4 de julio. En el mensaje, Krista decía que participarían en el desfile local de Bayou. Pero tras investigar, en ese mensaje enviado, ¿todos recuerdan el contenido y la hora de envío? El mensaje fue enviado el domingo 4 de julio. En el mensaje, Krista dijo que participarían en el desfile local de White Fox. Pero la policía, después de investigar, descubrió el problema. Resulta que el desfile de White Fox ese año fue el 3 de julio, no el día 4. Además, el Zorro Blanco es un pueblo pequeño. Esto lo saben todos los locales. Eso indica dos cosas. Primero, este mensaje de texto probablemente no fue enviado por Krista ella misma. No fue enviado por ella, sino por alguien que tomó su teléfono. Porque Krista no tiene ningún motivo para mentir sobre algo tan pequeño. Segundo, dejando de lado si quien envió el mensaje fue Krista o no, y si quien recibió el mensaje fue Krista o no. Esa persona definitivamente no estaba en el pueblo del Zorro Blanco. Por eso pensó erróneamente que la marcha era el 4 de julio. Entonces la policía usó métodos técnicos para localizar la posición del teléfono que envió el mensaje y descubrieron que cuando se envió el mensaje, la ubicación del teléfono indicaba que estaba en Windsor y en la casa de Krista misma. El teléfono de Chandler que recibió ese mensaje también estaba en el mismo lugar. En ese momento, en esa casa solo estaban Chandler y su novia, Catherine, por lo que la situación es muy clara. Catherine probablemente no pudo haber tomado el teléfono de Krista por adelantado. La única respuesta puede ser Chandler. Él tomó el teléfono de su madre y envió el mensaje a su propio teléfono. En ese momento, la policía también recordó que Chandler mostró una actitud muy extraña. Cuando fue a la comisaría a denunciar, no mostró preocupación por la desaparición de su familia, sino que parecía muy nervioso. Si todo esto fue causado por Chandler, entonces todos los misterios anteriores podrían resolverse fácilmente. ¿Por qué? Ya sea el comportamiento extraño de la pareja Bart antes de salir, o alguien diciéndoles que la casa fue destruida por un huracán, destruida por el viento, o tomar el coche de esa pareja misteriosa, todo esto viene del testimonio de Chandler, sin otras pruebas. Así que pronto, Chandler fue detenido por la policía como principal sospechoso. Pero al principio, Chandler negó con fuerza cualquier relación entre la desaparición de sus padres y él mismo, hasta que la policía encontró en su casa el teléfono de Krista. Ese teléfono estaba envuelto en papel aluminio y metido dentro de un zapato. Pero en ese momento, la policía aún desconocía su motivo y no sabía el paradero exacto de la pareja Bart. Chandler se mantuvo en silencio hasta que más tarde, siguiendo el historial de llamadas en el teléfono de Bart, siguiendo ese historial de llamadas, se resolvieron todos los misterios.
Y la verdad completa del incidente sorprendió a todos. Todo tiene que empezar desde el principio. ¿Recuerdan cómo conseguimos ese poco de dinero antes? Dejen ayudar a recordar. Ese año, él estaba en su último año de universidad. Al mismo tiempo, trabajaba medio tiempo en una compañía de seguros y también era voluntario en un equipo de rescate de buceo. Recibió una oferta de trabajo de la empresa SpaceX. Todo eso suena a un joven prometedor, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que todo eso es mentira? Chandler sí fue a la universidad, pero solo estuvo un semestre y luego abandonó. Siempre fingió que seguía estudiando. Incluso sus padres, su hermano y novia estaban engañados. Lo del trabajo en la aseguradora era falso. Les dijo a sus padres que el trabajo era desde casa, pero en realidad trabajaba encerrado en su cuarto jugando videojuegos. Así que Chandler no tenía ingresos y tenía que pedir dinero a sus padres para vivir. Algunos se preguntarán, ¿no sospecharon sus padres? Bart también le preguntó eso. Pueden adivinar cómo lo manejó Chandler. Este genio creó una cuenta de correo fingiendo ser del Departamento de Recursos Humanos de la aseguradora, y desde esa cuenta se enviaba correos a sí mismo, inventando un montón de excusas para explicar por qué no le pagaban. Luego respondía enojado, diciendo que si no le pagaban, los demandaría o cosas así. Después le mostró esos correos a Bart. Al principio, Bart realmente cayó en esa pequeña trampa. Y la historia de ser voluntario en rescate submarino es aún más absurda. Primero, Chandler ni siquiera sabe bucear. Segundo, Madison. La policía no tiene un equipo de rescate submarino. Y lo de SpaceX, ni hablar, la supuesta oferta la inventó él solo. Pero sí es cierto que se lesionó la cabeza, aunque solo fue un golpe leve. Y probablemente se lo hizo a propósito. Sí fue al hospital, pero los médicos no encontraron nada. Solo accedieron a darle un certificado de emergencia porque él insistió. Su pierna tampoco estaba afectada, toda la cojera era fingida. Sin embargo, el médico no encontró ningún problema. Tras las insistencias de Chandler, el médico finalmente le dio un justificante de urgencia. Su pierna tampoco estaba para nada afectada. La cojera era fingida. La razón para hacer todo esto era para no tener que presentarse en SpaceX. De otra forma, no se habría descubierto toda la mentira. Esto realmente confirma ese viejo dicho. Cuando cuentas una mentira, tienes que usar innumerables mentiras para cubrirla. Con el paso del tiempo, las sospechas de Bart hacia Chandler crecían día a día. Porque desde que Chandler entró en la universidad, Bart no había visto su expediente académico. Bart le preguntó sobre esto más de una vez. Chandler tenía una solución sencilla. Seguro que todos ya la imaginaron. Solo tenía que hacer lo mismo que antes, ¿verdad? Creó una cuenta falsa de correo electrónico universitaria y luego envió un montón de emails explicando que por diversas razones de la escuela no podían enviarte el expediente por el momento, pero que estaban trabajando para resolver el problema. Por favor, sigue esperando con paciencia. Pero el problema es que una universidad se estudia durante 4 años. Si es una o 2 veces, podría entenderse, pero no se puede ocultar para siempre, ¿verdad? Finalmente, un día, Bart pidió a Chandler el teléfono del director de la universidad. Quería llamar personalmente para averiguar qué estaba pasando. Sin otra opción, Chandler ideó un plan, compró un número telefónico desechable, luego le dio ese número a Bart y fabricó un nombre diciendo que era alguien de nuestra universidad, que él te explicaría la situación. Entonces Bart hizo esa llamada, pero adivinas, ¿quién contestó? Exacto, el mismo listo de antes. Usó una aplicación para cambiar su voz en el móvil y dio la misma excusa que en el correo electrónico y así logró salir del paso otra vez. Se puede ver que Chandler no es tonto, pero prefiere
gastar energía arreglando problemas que él mismo creó en lugar de dedicar ese esfuerzo a lo que realmente importa. Pero como dice el dicho, se puede engañar un rato, no toda la vida. Conforme se acercaba el día de la graduación de Chandler, Bart decidió aclarar ese asunto. El 29 de junio, 4 días antes de la desaparición de Bart y su esposa, encontró el teléfono de la Universidad de Madison en Internet y llamó personalmente. Y fue esa llamada la que desenmascaró la mentira que Chandler había tejido durante años. Quien contestó fue un tal Omar Hope de la Universidad de Madison. Al principio, Bart fingió ser Chandler y no paraba de hablar al teléfono, diciendo que si no le resolvían lo del certificado de notas, los iba a demandar. Después de la arenga de Bart, Omar finalmente pudo hablar y dijo: sé que estás ansioso, pero no te preocupes. Déjame primero investigar qué está pasando. Tras algunas gestiones, Omar dijo algo que dejó a Bart boquiabierto. Él dijo: tú ni siquiera has estudiado en nuestra universidad. No hay ningún registro tuyo en la escuela. Bart escuchó eso, agarró el teléfono y no pudo decir nada. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente recordó preguntar. Entonces recordó decir: ¿ese fulano es de su universidad? Se refería al nombre falso que Chandler le había dado antes. El resultado era previsible